Pero lejos de lo que cualquiera de nosotros hubiese podido imaginar, la crisis de este verano no va a ser como ha sido por los últimos 3 años o 4 el sistema eléctrico. La crisis se ha producido en el sistema de acueductos, el sistema de abasto de agua potable, principalmente en la zona metropolitana de San Juan. Y el gobierno de Puerto Rico estaba más preparado para una crisis energética que para una crisis de agua. Y la presión política no ha venido de los adversarios al gobierno ni al PNP. La presión política ha venido de los propios alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Nosotros vamos a observar en este verano la segunda crisis de la administración de Jennifer González. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad puertorriqueña. Estamos ya adentrándonos en el verano. Y con el verano llegan prácticamente todas las crisis con las que Puerto Rico viene enfrentándose en los últimos 10 años. Llegan las altas temperaturas del mes de junio, con ellas llega un aumento en la demanda eléctrica, con ello llega por lo tanto la limitación de la capacidad de nuestro sistema eléctrico para satisfacer esa demanda. Y tradicionalmente, pues eso conlleva apagones selectivos y en algunos casos crisis que han provocado la caída completa del sistema eléctrico en Puerto Rico, lo que llaman un blackout. Llegan también las lluvias copiosas, las crecientes de los ríos, los mal tiempos que son asociados con la temporada de huracanes y con eso lleva también los problemas con el sistema de agua potable en Puerto Rico y cómo se enturbian las aguas y se producen problemas para filtrarla adecuadamente. También llegan problemas de salud. Llega el polvo del Sahara y con ello pues se nos afectan a mucho las vías respiratorias, lo que requiere entonces procurar más servicios de salud y servicios hospitalarios en un sistema que cada vez hay menos especialistas disponibles para atender la salud de la población. Pero lejos de lo que cualquiera de nosotros hubiese podido imaginar, la crisis de este verano no va a ser como ha sido por los últimos 3 años o 4 el sistema eléctrico. La realidad es que los apagones se han disminuido, por lo menos los apagones prolongados. Estábamos viviendo la época de temperaturas frescas, por lo tanto no había apagones selectivos con la frecuencia que ocurren en el verano y no han ocurrido todavía. Y además, apagón general, lo que llaman un blackout, en Puerto Rico no hay hace más de 1 año. Y hay que reconocer que la gestión del gobierno de Jennifer González en cuanto a el aumento de la capacidad generatriz de electricidad, pues ha sido adecuado para frenar esa crisis que tanto le costaba, no solamente a la calidad de vida del puertorriqueño, sino también a la economía del país. Entonces, lejos de lo que hubiésemos pensado, la crisis se ha producido en el sistema de acueductos, el sistema de abasto de agua potable, principalmente en la zona metropolitana de San Juan. El municipio de San Juan se ha visto muy afectado por bajas presiones, por ausencia del servicio de agua en comunidades prolongadamente o sistemáticamente. Y este fin de semana que acaba de pasar, hubo una crisis que impactó no solamente al municipio de San Juan, también al municipio de Guaynabo, al municipio de Bayamón y al municipio de Carolina. ¿Y por qué esto se convierte y se ha convertido súbitamente en una crisis? Porque muchos de ustedes que me ven de lugares lejanos al área metropolitana o del resto de la isla, pueden decir, pero profesor, problemas de agua ha habido siempre en Puerto Rico. Y los que como yo somos del área oeste de Puerto Rico, no recordamos realmente una época de nuestras vidas sin crisis y sin problemas en el servicio de agua potable. Mayagüez y la ruralía del oeste de Puerto Rico es uno de los lugares de peor servicio históricamente de agua en la isla. Entonces, ¿por qué es una crisis? Bueno, es una crisis porque esta falta de agua ha impactado a los municipios que concentran más de 1/3 parte de la población de Puerto Rico. San Juan, Bayamón
y Carolina son en ese orden los 3 municipios de mayor población en Puerto Rico. Y si usted le añade Guaynabo, que está en el medio de San Juan y Bayamón, y Loíza, que está hacia el este de Carolina, pues usted tiene ahí cerca de 800,000 personas concentradas en una isla de 3.2 millones de habitantes. Estamos hablando de más de la tercera parte de la población. Y en ese sentido, pues si en ese lugar de concentración poblacional falta el servicio, San Juan también tiene, la zona metropolitana, la mayor construcción de vivienda vertical. Por lo tanto, estamos hablando de comunidades que con que se impacte una comunidad, se magnifica la cantidad de personas afectadas. Eh, la isla de Puerto Rico, como ya sabemos y hemos discutido aquí, está pasando por un problema de envejecimiento poblacional. Por lo tanto, la población de la zona metropolitana, igual que la del resto de la isla, es una población envejecida que se encuentra con los problemas de escasez de recursos y de fuerza física para lidiar con problemas como estos. Y usted tiene ahí una receta para un cóctel desastroso. Entonces, el gobierno ha tenido que lidiar con esto me parece a mí, con una evidente falta de planificación para la crisis y con un manejo fatal de crisis. Lo más importante cuando usted tiene una crisis es reconocer que la tiene y luego planificar las actividades en el orden de primero paliar lo inmediato y en segundo lugar entonces resolver el problema a largo plazo para que las crisis no se repitan. Y el gobierno de Puerto Rico, creo yo que la administración de Jennifer González en su segundo año, este es su segundo verano, estaba más preparado para una crisis energética que para una crisis de agua. Y entonces, pues no han podido brindar las respuestas adecuadas. Usted escucha a los funcionarios del gobierno cada vez que se les pregunta y hablan de la falta de infraestructura, de inversión en la infraestructura, de la necesidad de hacer inversiones a largo plazo para resolver los problemas de traer agua suficiente a la zona metropolitana. Pero a la hora de resolver el problema inmediato, pues el único plan son los camiones. Este fin de semana, por ejemplo, se tuvo que activar por la gobernadora la Guardia Nacional para acarrear agua a las partes afectadas. A eso se unió la compañía de turismo contratando camiones para abastecer a la zona turística de Isla Verde, en Carolina, donde hay una serie de condominios también ahí, residenciales, y hasta los camiones de la industria lechera de Puerto Rico estaban siendo limpiados para poder cargar agua en vez de leche. Es decir, que fuera de ahí, esa ha sido la respuesta fundamental. Pero no se ve ni se escucha un plan para atender, por lo menos en la inmediatez, los problemas mecánicos que puedan estar causando falta de presiones en una zona o ausencia de bombeo, o lidiar con los problemas eléctricos que hay en muchas de las estaciones para las partes altas. Y por lo tanto han lucido desprevenidos, han lucido sin respuesta para la población. Resultado, un problema político. Tan pronto la población está insatisfecha por algo, especialmente en un servicio como el agua, eso se va a traducir en presión política. Y la presión política no ha venido de los adversarios al gobierno ni al PNP. La presión política ha venido de los propios alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Empezó el alcalde Miguel Romero con su demanda contra la Autoridad de Acueductos para exigir un plan de acción, que es increíble que haya que ir al tribunal para implementar un plan de acción. Siguió el alcalde de Bayamón con una requisición de reembolso de $1 millón, del que obtuvo medio millón por los costos al municipio para atender el acarreo de agua. Y este fin de semana se unieron los municipios, la gente de Guaynabo y de Carolina con el mismo problema, y usted puede estar seguro que dentro de un tiempo esos alcaldes, esos municipios van a reaccionar. La alcaldesa de Loíza
que es del Partido Popular, pero que gobierna un municipio dominado políticamente por electores del PNP, pues tuvo que hacer un llamado y amenazar con unirse a la demanda del municipio de San Juan, a lo que no pudo, pues porque eso ya estaba a punto de caramelo para una estipulación. Y en efecto, este lunes se ha producido una estipulación en el tribunal entre el municipio de San Juan y y la autoridad de acueductos. El alcalde había ya adelantado en el fin de semana que él no iba a aceptar ninguna estipulación que no incluyera un entendido para trabajar con la gerencia del servicio de agua en la zona metropolitana, entiéndase, la supervisión, la toma de decisiones y la implementación de respuestas. Obtuvo un acuerdo, me parece a mí que quizás un tanto decepcionante para muchos de los ciudadanos de la capital. Muchos esperaban que, como consecuencia de la negociación que desde el viernes se estaba dando, el juez Anthony Cuevas ordenara algo más agresivo, por ejemplo, que se le sirviera agua potable por la tubería a las comunidades que no tienen y que las nombrara una por una. Yo creo que esa era la expectativa. Y fue la expectativa también que creó el propio alcalde con su demanda. En realidad, una orden como esa era prácticamente imposible de obtener del tribunal, primero porque el juez no es un ingeniero, ni es un conocedor de la infraestructura, y podría haber ordenado cosas que no iban a suceder. Así que lo que se ha creado para aquellos que son escépticos como yo es algo que se llama el Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, que por orden del tribunal se reunirá el martes y al que pertenecen, además del director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la representación del municipio de San Juan en el ingeniero Roberto Martínez Toledo, que hasta hace poco era el director de la región metro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y que ahora es un asesor del municipio. Y también pertenece el alcalde por parte del municipio, por parte de la autoridad, pues el director ejecutivo, el presidente ejecutivo, Luis González, junto a una serie de ingenieros y funcionarios de esa dependencia gubernamental que deberán establecer en una serie de estipulaciones bastante ambiguas y vagas cuál será las determinaciones que se van a tomar para ir resolviendo el problema de agua. Lo más que pudo lograr el municipio, fundamentalmente, es que que le crearan un comité y que en ese comité tengan asiento con derecho a participación, pero no a decisión, porque operacionalmente eso corresponde a la autoridad y no se puede subvertir el orden legal. Al municipio, que tengan algo que decir a la hora de hablar de qué válvula se va a abrir o qué válvula se va a cerrar. Mire, para no perderme en las inmediaciones de la estipulación, eso puede satisfacer a los políticos, puede satisfacer a burócratas que le encanta pertenecer a grupos de trabajo y a comités y que se sienten más importantes cuando están reunidos que cuando están trabajando. Pero en realidad a la población no les satisface, porque la población tiene el problema fundamental de que cuando abren el grifo, pues no sale agua. Y tienen que estar buscando cubos, y tienen que estar llenando con camiones la cisterna, y una serie de otras complicaciones que a cualquiera le amargan la existencia. El problema yo creo que es que aquí no hay solución corta, ni hay solución inmediata. Y que los políticos, en su afán de lucir como superhéroes, en vez de lucir como seres humanos con capacidades limitadas, han ido creando la narrativa de que se iba a conseguir una solución inmediata, de que se iba a revertir el problema y de que los que no tienen agua ahora la van a tener. Y eso no va a pasar, es más. No va a pasar ahora, no va a pasar en el corto plazo, ni va a pasar en buen tiempo en Puerto Rico,
porque a la autoridad de acueductos no se le hace una inversión significativa en infraestructura de agua potable desde que en la administración de Pedro Rosselló González se construyó en lo que hoy día se llama el superacueducto, y entonces se llamaba el supertubo, que en aquella época, 25, 30 años atrás, tuvo un costo de $500 millones. 500 millones de dólares hoy día serían 3.000 o 5.000 millones de dólares. Y desde esa época no se ha tomado medida alguna que lleve a un plan de mejora sistemático de la infraestructura que sirve agua potable a la zona metropolitana, mientras la zona metropolitana siguió creciendo, siguió desparramándose, y como hoy día, autorizando construcciones, autorizando condominios, autorizando hoteles, con la misma infraestructura de siempre. El problema que tenemos ahora en la zona metropolitana es el mismo que ha habido siempre en el resto de la isla y que San Juan no lo vivió porque en la zona metropolitana se creó un bolsillo de preferencia por muchos años que le permitía a las agencias del gobierno invertir más en la infraestructura de la zona metropolitana que en el resto de la isla. Como eso no se hizo y se abandonó por cerca de 2 décadas, pues el atraso y la falta de infraestructura que se vive en el resto de la isla ahora también alcanzó a la densidad de estos municipios, como ya les expliqué, donde más gente vive en Puerto Rico. Yo no quiero extenderme mucho en esta explicación porque me parece que aquí nosotros vamos a observar en este verano la segunda crisis de la administración de Jennifer González. Y esta se va a producir justo en el momento en el que en el Partido Nuevo Progresista va a comenzar la discusión de qué van a hacer de camino al 2028. Y entonces lo interesante es que una gobernadora que llegó al poder criticando el manejo del sistema eléctrico de Puerto Rico, el pobre manejo, la falta de atención y las malas determinaciones de la empresa privatizadora del servicio de electricidad, Luma Energy, y que con esa bandera logró que muchos en Puerto Rico creyeran que se iba a solucionar nuestro problema existencial principal, logró estabilizar el problema energético, logró que desaparecieran los fantasmas de los apagones prolongados que eran la calamidad de todos. Y sin embargo, no vio venir la crisis del agua, que era fácil de predecir porque no tiene mucho que ver con quienes se sientan en los escritorios, sino más bien con lo que no han hecho los que se han sentado por décadas y se sientan todavía en esos escritorios. Dinero ha habido, asignaciones para inversión hay, dinero sin utilizar y agua que sobra en una isla donde llueve y donde tenemos el clima tropical. Y en medio de toda esa falta de prevención, tenemos un nuevo Luma. El problema es que no es un Luma privado. No se puede disponer de la crisis del agua con la promesa de cancelar un contrato, porque el agua la maneja y la distribuye el gobierno a través de una corporación pública. Así que el nuevo Luma es la autoridad de acueductos y el gobierno en el verano de 2026 no tiene un plan. Seguimos mañana.